voy a invitarlo para que leamos Daniel capítulo 6, verso 15. Amén. Daniel capítulo 6, verso 15 de la palabra de Dios. Si gusta, ya algunos hermanos se pusieron en pie, vamos a leerla todos en esta tarde. Amén. Daniel capítulo 6, verso 15. Cuando todos lo encuentren, lo indican diciendo amén. Compartimos la lectura con los amigos que también nos visitan. A ellos les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Y en esta noche aquí hay visitas, ¿sí o no, hermanos? Qué bonito grupo, amén. Dice la Biblia de la siguiente manera, ya todos se encontraron. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley en Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Amén. Ya lo entendimos, ¿cierto? Amén. Vamos a decirle al Señor Jesús que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón, que el Señor use mis labios para ser canal de bendición para ustedes en esta noche y que su palabra se confirme en medio de cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, gracias, oh Dios. Gracias, oh Señor. Exaltado sea tu nombre, oh Dios. Exaltado sea tu nombre. Yo te doy las gracias esta noche. Yo te honro, Dios de la gloria, en un clamor unísono en medio de tu pueblo, para que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Hay poder y autoridad. Exaltado sea Dios. Vamos a entonar esta alabanza en esta noche, hermanos. Vamos a decirle a Él que lo exaltamos. Amén, hermanos. Yo le doy las gracias al Señor. Tengo muchos motivos. Por su misericordia estamos aquí. Yo hoy no debería estar aquí. No. Han pasado las aguas sobre mi vida. Ha pasado el fuego sobre mi vida. La llama ha ardido sobre mí. Pero Él ha prometido que no me va a quemar. Han pasado las muchas aguas. Y usted no se imagina cuántas. Desde hace algunos años que no venía aquí al 20 de julio, creo que 2, a predicar. Han pasado multitudes de aguas. Con la fuerza que irrumpe para destruir. Donde aparentemente la esperanza queda lejos de ti. Y los que estaban contigo ya no están. Pero yo te doy las gracias a Dios. Yo te doy las gracias, oh Jesús. Aleluya, aleluya. Oh sí, aleluya. No tengo palabras para agradecerte. Yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos y te canto alabanzas entre naciones. Las aguas pasaron, la noche oscura sobrevino, es más grande que pero ahí tú has estado, y su lealtad, su fidelidad hasta las nubes. Exaltado, aleluya,
y exaltado. Adóralo a Él. Exalta su nombre. Los cielos. Entrégale adoración y alabanza. Aleluya, aleluya. Y su Condúcete al lugar santísimo. gloria. Y su gloria. Y su gloria esté sobre la tierra. Y su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Y su gloria. Y su gloria esté sobre la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alabanzas, oh Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Tú vives. Tú vives, oh Dios, tú vives. Jesucristo, tú vives. Jesucristo, a ti la honra. Jesucristo, a ti la gloria. Alabanzas, alabanzas, porque has desatado manantiales de agua en medio del sequedal. Cuando mi voz quedó ahogada en medio del silencio y la soledad, tú la desataste para proclamar las grandezas de tu poder. Aleluya, gloria a Jesús. Él es bueno, hermanos. Tomen asiento esta noche y tenemos un Dios que nos conmueve, que mueve la vértebra más pequeña de nuestro ser y que inspira cada instante y cada momento en su presencia. Esta noche agradezco a Dios y al hermano Jairo que ha tenido a bien invitarme. Como les decía hace un momento, hoy nos encontramos en la tarde y me dijo, hermano Alexander, le gustaría ir al 20, y a mí sí que me ha gustado venir al 20. Aquí he venido ya en varias ocasiones. De pronto ahora las circunstancias no son las mismas que antes, las circunstancias, pero el Dios que tenemos es el mismo. Amén, hermanos. Y cada momento de nuestra vida, en nuestro peregrinar en esta tierra, implica un aprendizaje diario. Amén. El pueblo de Dios tiene que estar abierto a aprender de su relación con Dios. Nosotros somos movidos por Dios para aprender continuamente de lo que implica esa relación. Y es un ejemplo práctico y lo podemos ver en el trabajo, en el hogar. Los padres les enseñamos a nuestros hijos y a la vez aprendemos de nuestros hijos. Y es un proceso de retroalimentación. Nosotros en Dios constantemente tenemos el beneficio de aprender de Él todo el tiempo. Y yo quisiera de antemano darles una primicia súper importante. En Dios todo está hecho, ¿cierto? Dios no improvisa. Amén. ¿Por qué? Porque Dios habita un eterno presente. Para Dios no hay mañana y no hay ayer. Para Dios todo es un continuo hoy. Amén, hermanos. ¿Cómo así, hermano Alexander? Claro que sí, hermanos.
Porque entre lo que Dios es como Dios, Él es omnipresente, está en todo lado. Es omnisciente, todo lo conoce y es omnipotente, aleluya. Y la eternidad tiene sentido no por ser un concepto de tiempo como tal, no, la eternidad tiene sentido. Y aún para los científicos es importante hablar de millones de años y de la infinitud del tiempo por una sencilla razón. Porque el Dios que nosotros alabamos y glorificamos habita la eternidad. Amén, hermanos. O sea que la iglesia del 20 de julio es privilegiadísima. ¿Cuántos se sienten privilegiadísimos? A ver, levánteme la mano y diga: yo me siento privilegiado. Amén. Tenemos algo supremamente grande y maravilloso. Quiero compartir con ustedes un tema. Hace días he venido pensando con el paso de los tiempos, y de pronto lo que nos detenemos a mirar la dinámica de desarrollo de la iglesia, cómo ella ha ido creciendo a través de estos 70 y tantos años en Colombia. Siempre nos tenemos varias preguntas, y más aún cuando hemos sido criados en hogares cristianos, la gran mayoría. Si usted mira la iglesia del 20 de julio, yo me alegraba de ¿cuántos grupos de cultos son mañana? ¿20 qué? 24. Imagínense, 24 puntos de predicación. Eso es un privilegio muy bonito. Yo asisto a una iglesia aquí en Medellín y uno escucha, y con todo respeto lo digo, uno dice: oh, wow, 24. ¿Cuántos van a bautizar? Amén. Y uno dice: uy, Dios mío, qué bonito, ¿cierto? Porque la iglesia está llamada a crecer en sí misma por el hecho de estar conformada por familias, oiga bien, y también está llamada a crecer frente al mandamiento de Dios de ir y predicar el evangelio. Amén. Que ese es el constante, esa es la constante. Pero yo le estaba refiriendo hace un momento de los que hemos sido criados en un hogar cristiano. Conocemos más o menos algunos argumentos válidos para reflexionar, como el siguiente. Dígame si usted alguna vez no lo ha hecho. Hermano, es que antes ocurrían milagros y uno los veía, ¿sí o no? Esas son preguntas que son válidas para invitarnos a reflexionar. Y uno se pregunta: ¿qué puede estar ocurriendo? ¿Qué puede estar pasando? Son diagnósticos que de pronto uno podría conjeturarlos y como seres humanos equivocarnos. Pero yo quiero tratar en esta noche, bajo la directriz de la palabra de Dios, uno de los posibles enfoques o circunstancias que nos han llevado a mirar las cosas de un antes. Lo que fue antes, ¿cierto? ¿Eso qué? Ya pasó. La misma Biblia dice que no hagamos esa pregunta de cómo fueron los tiempos pasados, porque a veces no tiene sentido y a veces genera un reproche. Porque si usted dice: no, es que antes la gente ayunaba, ¿sí o no? Yo estos días estaba en la iglesia donde estoy predicando, donde asisto, le decía a los hermanos: miren, antes se invitaba a ayunar y la iglesia se volcaba a ayunar. Hoy por hoy se invita a ayunar y ya no se habla de ayuno general, ya no se habla de una cantidad de cosas. Y todos, si a usted me pregunta a mí, algunos saben de ustedes que soy abogado, y a uno le pregunta: no, lo que pasa es que, hermano, es que estoy tan ocupado, ¿sí o no? Para todo tenemos excusas. Pero en realidad, la pregunta es esa: si eso fue antes, la Biblia no dice que Jesús es el mismo ayer. Ayer se vieron esas cosas. Y no dice la Biblia que Jesús es el mismo hoy. Y en el hoy, usted y yo estamos. Y en el nombre de Jesús, en esta noche, convencidos estamos
Yo no quiero ser el único esta noche. No, yo creo que me equivocaría y sería un arrogante religioso al pensar que soy el único. Siempre bíblicamente los que se han creído los únicos, Dios ha venido a callarlos y a decirles no son los únicos. Amén. Y en esta noche yo creo que no soy el único, que estoy convencido de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creen eso esta noche? A ver, ¿cuántos pueden decir, hermano Alexander, yo estoy convencidísimo de eso? Porque si yo le contara lo que me ha ocurrido esta semana, usted se quedaría con los labios abiertos, con la boca abierta. También si yo te contara lo que me pasó hace algunos años o algunos meses, donde yo sentí la angustia y cómo caía y cómo perdía lo que tenía, pero hoy te cuento que el Dios que yo tengo levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para sentarlo con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Tenemos cosas que contarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y tenemos cosas grandes por contar. ¿O no, hermanos? Lo más grande que usted y yo podemos contar en esta noche. Así el mundo no lo quiera oír, así el POT quiera cerrar templos, así las autoridades del orden municipal digan con normas que hay que restringir la obra evangelizadora de las iglesias cristianas en Medellín. No importa lo que digan. Ustedes más que nadie saben, hermanos, aquí yo no tengo que venir a decirle a la iglesia del 20 de julio, hermanos, es que ustedes saben. No, hermanos, ustedes sí que han visto en carne propia cómo la mano de Jehová está alzada a favor de esta iglesia. Mírelo, vea. Y si usted lo siente así, aplauda la presencia del Señor, porque es confirmando el poder de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. En estos minutos, sí quiero hacerles ver un inconveniente y vamos a mirarlo a la luz de la palabra. La Biblia me presenta a mí un pasaje en que un hombre de Dios se ve acorralado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué se ve acorralado? Por su fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde ocurre y dónde se procesa la fe? La fe viene por el oír. Oír cuentos, oír chistes, oír mitología, oír fábulas. No, Señor, por oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta noche aquí está la palabra que sale de la boca de Dios, que alimenta nuestro oído. Oiga bien, nuestra mente la percibimos por nuestro oído, la procesamos en el yelmo de la salvación. Yo siempre le digo a la gente, vea, cuando la Biblia especifica la salvación, la Biblia dice que tomemos ¿qué? El yelmo. El yelmo es ese elemento que cubría la cabeza del soldado. La salvación hay que meterla aquí, procesarla aquí. Yo soy salvo. Y eso yo lo he hecho estos últimos meses. Yo soy un hombre salvo. Yo soy un hombre salvo, redimido por la sangre de Jesucristo, justificado solamente por Él y para Él, y yo lo he creído. ¿Seré yo el único esta noche? De ninguna manera. Aquí no hay protagonismos. Aquí el único protagonista en esta noche tiene nombre propio y su nombre es Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús está aquí.
Este hombre de Dios tenía una disciplina con él muy tremenda, un hombre de oración, ¿cierto? El profeta era un hombre de oración. ¿Y cómo hicieron ellos? Ya lo hemos escuchado muchas veces, se nos ha predicado, mire, el diablo utilizó la misma artimaña y trató de atacar su fe. Eso ya lo sabemos, el diablo siempre va a querer atacar nuestra fe. ¿Cómo la ataca él? A ver, ¿cómo la ataca? ¿Qué dice la Biblia hablando de la fe? La Biblia es que es la fe, entonces también que es de armas, ¿qué es? ¿El escudo de qué? De la fe. Para que apaguéis ¿qué? Los dardos de ¿quién? Del maligno. Yo le hago una pregunta así rápidamente. Estamos en este culto y no sé, creo que es de enseñanza, ¿cierto, hermano Jairo? El diablo no conoce todo. Él conoce en parte. Y de acuerdo a nuestras emociones y sentidos, Él opera. De acuerdo a la emotividad y sentidos, Él sabe cómo procede el ser humano. Y el diablo no tiene 10 años. Ya usted sabe, el diablo no es un niño. El diablo es diablo. Y él sabe operar, él es astuto. Él no conoce tu pensamiento, pero manda los dardos que pueden cautivar tu pensamiento. Entonces la artimaña del diablo y este pasaje bíblico nos enseñan que un hombre de Dios fue atacado en su fe. ¿Cómo lo hicieron? Se pusieron de acuerdo los sátrapas, consejeros del rey, y le dijeron: vea, vamos a hacer un decreto para que en determinado tiempo no se adore a nadie más, sino que se te reconozca a ti como único Dios. Una de las características de los gobiernos históricos y aún de las monarquías e imperios que se dieron en la historia, en todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, quiere decir, y las características que resaltan estos imperios, era que el emperador encarnaba una figura divina. Por eso a Darío había que adorarlo. Darío era Dios, era el Dios aquí en la tierra que tenía que adorarse. Entonces le dijeron ellos: hombre, necesitamos un decreto durante tanto tiempo, solamente se te va a adorar a ti. ¿Qué pasaría con nosotros hoy por hoy? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Si antes les daba vergüenza llevar la Biblia bajo el brazo. Yo fui criado en la iglesia y me acuerdo que una vez, por no ir a una Semana Santa en Popayán, me sacaron y nos ridiculizaron a mis hermanitos y a mí. Estábamos por ahí en séptimo bachillerato. ¿Quiénes no fueron a la procesión? Levante la mano. Mis 2 hermanos y yo. Ustedes no fueron, háganse a un lado. Por no haber ido van a recoger la basura de todo el colegio. En esa época. Pero si usted le pregunta a los de años atrás, era peor la situación. Hoy por hoy hay mucha religiosidad, muchos evangélicos proliferan por aquí y por allá. Bueno, no nos vamos ahorita a poner desde el púlpito a hacer una apología en contravía de la situación del proselitismo religioso, no es el momento. Pero vamos a hablar de lo que nosotros somos y lo que implica hoy. Daniel, ese hombre, ¿qué hizo? No quieren que ore. ¿Qué hizo? Abrió las ventanas de su habitación. Si les molesta mucho, yo voy a seguir orando. Hermano, así entre paréntesis, hay que seguir orando. Hay que seguir ayunando. Hay que seguir hablando en lenguas. Hay que seguir aplaudiendo cuando alabanza entona esos signos que nos transportan y uno quiere hablar en lenguas. Hermano, ya hay templos donde hablar en lengua le parece extraño al vecino, hermano Jairo. ¿Y a este qué le pasó? Ya está pasando en eso, ya se ve en nuestra iglesia que alguien está hablando en lenguas y aquí qué pasó, y a este qué le está ocurriendo. Gloria a Dios, porque aquí en el 20 de julio seguimos predicando que hay que hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Pero yo voy a enfatizar, porque la noche ha avanzado, ¿cuál es y cómo plantearía yo una situación ahora frente al análisis bíblico y nuestra situación?
Seguimos predicando, seguimos creyendo, seguimos adorando. Muchas cosas ocurren aquí en nuestro templo. Antes nos hablaban de milagros, antes nos hablaban de que la gente venía y se arrepentía, buscaban los templos de tal forma y que era impresionante como la gente buscaba. ¿Qué está pasando ahora? Yo he pensado y he venido orando a Dios y creo que a partir de este pasaje podemos encontrar un punto de referencia. Hay un problema de autoridad. Usted aquí en el culto, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Pero la realidad debe trascender los templos. Y gloria a Dios por lo que ocurre en su vida. Y por aquellos hermanos de diferentes lugares que están convencidos que lo que ocurre en el templo es muestra de lo que hay que llevar afuera. ¿Sí me hago entender en esta noche, hermano? Es muy hermoso que hablemos en lenguas, que sintamos la presencia de Dios, pero lo que está ocurriendo aquí hay que seguirlo mostrando afuera. Eso era lo que ocurría con la gente de antes. Antes no llegaban multitudes, antes llegaban 20 o 30 o 40, pero esa gente se metía, se apasionaba por esto. No era cualquier cosa que se le predicaba la palabra. El rey Darío firmó un decreto. Y cuando se dio cuenta que su consejero real principal entre todos iba a ser sentenciado a muerte, intentó toda la noche. Yo creo que llamó a todos los abogados: venga, ayúdenme, ¿yo qué puedo hacer por Daniel? Necesito que este decreto se cambie. Necesito que esta ordenanza se modifique. ¿Qué podemos hacer por el profeta? La verdad, oh rey, ninguna ley firmada por ti puede ser abrogada. Principio de autoridad. Nadie tiene autoridad si no tiene poder. ¿Sí o no? Eso es importantísimo que usted lo entienda. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, hacia allá, a través de la palabra debemos apuntar. Nadie podrá ejercer autoridad si no tiene poder, porque autoridad sin poder no es nada. Y la autoridad y el poder sin la autoridad termina en caos. Yo siempre, en algún momento y por experiencia desde mi carrera lo he enseñado. La autoridad es un concepto que usted, es como algo, usted no lo puede hacer un muñequito y explicar: esta es la autoridad. No. Eso es algo que va bajo la concepción del pensamiento. Es algo que no tiene una representación física o morfológica de ninguna manera. Es en sí mismo una palabra: autoridad. El hermano estaba orando y dijo: Dios tiene autoridad. ¿Cierto? En el caso de Darío, Darío tenía autoridad, pero no tenía el poder para cambiar sus normas. Tremendo, ¿cierto? Tenía la autoridad para sentenciar a muerte, pero no tenía el poder para modificarlo. Hasta allá no te alcanza, oh rey. Tenemos a un Daniel que dijo: ahora me metí en la grande. No, Señor, en ninguna manera. No importa, traen a Daniel. Hay un diálogo entre Daniel y el rey. Hay un diálogo entre ese rey que no podía modificar las cosas. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, aleluya, aleluya, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aleluya. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. ¿Qué implica eso? Toda autoridad, el poder se ejerce a través de la autoridad, y la autoridad se manifiesta a través de hechos. Entonces el rey despliega y pone su anillo real, como diciéndole: esto lo mandé yo y así se va a hacer. No hay nada que se pueda hacer por Daniel. Selló con su anillo real y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.
Imagínense, desplegó toda la autoridad del rey. Imposible salvar a Daniel. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted y yo en esta noche debemos ubicarnos. Cuando el evangelio se empezó a predicar, desde el momento del Pentecostés, algo se le dijo a la iglesia, y es algo que la iglesia no puede perder. Jesús lo declaró cuando se le apareció a sus discípulos: toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Hay leyes del orden natural, hay leyes físicas de la naturaleza, donde los científicos, biólogos, físicos y químicos las pueden explicar mejor que yo. Hay leyes de ordenamientos y comportamientos sociales donde un sociólogo y donde un abogado o un antropólogo las puede explicar mejor que yo. Hay leyes trascendentales que desde el punto de vista metafísico pueden ser explicadas por metafísicos desde el orden científico, que ya los hay. Porque ya hay científicos que quieren explicar las brujerías, el espiritismo. Mire Discovery Channel y ya mira programas largos donde se le explica a la gente los fenómenos que la mente no puede percibir. Esas son leyes de carácter sobrenatural. Todas esas leyes de una u otra forma tienen una sujeción. Porque en esta noche, yo en el nombre de Jesucristo lo declaro y lo he creído así. Hay una ley de orden celestial. Hay una orden del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano Alexander? Yo le dije que no hay autoridad sin poder. Y yo he oído una vez que de Dios, yo he oído 2 veces. Aleluya, aleluya. Que de Dios es el poder. De mí salió palabra que no será revocada. Y ante mí mismo hice juramento que ante mí se doblarán todas las rodillas, que esté en el cielo, que esté en la tierra y debajo de ella. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios y el mismo Dios, no se aferró a esto, no, Señor, y a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Usamarrabaya bastista majarra. Si hay algo en esta iglesia, es que esta iglesia tiene un poder, y no cualquier poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Él está aquí en esta noche, hermano. Necesitamos mostrar la autoridad que Dios nos ha dado. Y yo doy autoridad. No nos la dio el alcalde, no nos la dio el presidente, no. Yo os doy autoridad. Que en mi nombre echen fuera demonios, que pongan la mano sobre los enfermos y ellos sanen. Yo escuchaba estos días una predicación del hermano Domingo y decía algo que me mató, me convulsionó el pensamiento. Domingo Zúñiga, esos casetes hay que sacarlos, esos casetes viejitos hay que sacarlos, porque hoy se nos está predicando una cantidad de cosas, hermano. Vea, yo en el temor de Dios y con todo el respeto, la iglesia necesita que se les predique la palabra. Necesitamos que se nos predique la palabra. Pero queremos mensajes emocionalistas, mensajes que seduzcan el oído. Hoy hay catadores de predicadores. Muchos de nuestros predicadores quieren parecerse a con todo el respeto lo digo y no quiero ofender, pero les encanta. Uno a veces escucha un mensaje en enlace y lo termina escuchando en la iglesia. Y uno dice, hermano Jairo, ¿dónde escuché yo esto?
Y cuando uno se acuerda, dice, ay, ¿verdad que yo estaba viendo el pastor predicó enlace? El hermano predicó esto. No, Señor. Gloria a Dios por la internet. Eso está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero aquí necesitamos ejercer la autoridad del cielo. Y esta iglesia, en el nombre de Jesús, en el 20 de julio sabe de lo que le estoy hablando, porque el Dios que tiene la iglesia del 20 de julio es el dueño de todo el poder. Y a Él se le dio un nombre, y ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y todos tendrán que confesar que ¿qué? Que Jesucristo es ¿qué? Cuando Jesús caminó sobre las olas del mar, las leyes naturales y la gravedad según Newton para abajo, pero Jesús caminó sobre las olas del mar. Habían unos leones con un hambre tremenda, porque los leones en esa época no los alimentan como en los circos de hoy, no. En esa época los leones se alimentaban con los esclavos y con el botín de guerra. Prisionero que llegaba, vaya para allá. Imagínese Daniel entre los principales de Darío. No hay problema, mándenme. Yo no tengo ningún problema. Los leones tienen hambre, eso es una ley natural, y las leyes naturales fisiológicas tienen correspondencia. Si tienes hambre, tienes que comer. Eso es una ley natural. Eso no tiene ningún problema, eso es lógico, biológico y razonable. Animales esperando matar al pobre Daniel. El rey ni siquiera música puso, pero muy temprano se levantó y acercándose al foso como que tenía esperanza. Daniel, sí será. Pero el mismo rey hizo una declaración de fe por la autoridad del cielo. Daniel, ¿el siervo de quién? Daniel, el siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey y le dijo: ¡Oh rey! ¡Vive para siempre! Mi Dios, no el suyo, no el del mundo, no el de los alcaldes que tienen autoridad bajo preceptos gubernamentales humanos. No, Señor. Mi Dios, aquel que se sujetó todo. En esta noche yo recuerdo algo que alguna vez escuché. Aquel que se fue con las manos vacías para el sepulcro, con unos huecos perforando sus manos, se levantó de ahí de la muerte y dijo: he aquí en mis manos están las llaves del infierno y de la muerte. Toda potestad me ha sido dada. En esta noche, en el nombre de Jesús, si hay algo a lo que debemos volver, es a ejercitar la autoridad. ¿Cuántos creen que tenemos poder? ¿Cuántos creen que tenemos poder? Y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no se ha ido. Y no se ha ido. Todavía está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Pónganse en pie, yo no voy a predicar más. Hubo un anillo que marcó la piedra que sepultó a Daniel con los leones. Yo en esta noche desconozco en el nombre de Jesús qué cosa te tenga sentenciado a ti.
Y en el nombre de Jesús lo digo, yo no sé, pero en esta noche aquí no hay un anillo. Aquí en esta noche no hay anillos de príncipes. En esta noche está alzada la mano de Jehová a favor de su pueblo. Jesucristo está aquí. Vamos a ejercitar la autoridad. Vamos a utilizar el poder. El poder no solamente es para saltar y brincar acá, no. Es que cuando mires a alguien y le hables de Cristo, esa persona queda impactada. Hermano, es que hay que traer al diácono para orar. Hay que traer al pastor para orar. Antes no era así. El creyente sabía lo que Dios le había dado. Y el padre oraba sobre su hijo y decía: yo creo a la palabra, mi hijo está enfermo, en el nombre de Jesús yo oro por mi hijo. Y ese niño se levantaba sano. ¿Cuántos tienen poder esta noche? A ver, levánteme la mano los que tienen poder. Ejercítate en el poder de Dios y dile: Señor, yo voy a utilizar la autoridad que tú me has dado, porque a todos los que hemos creído en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y algo grande, hermanos, del 20 de julio, durante estos tantos años que llevan aquí, ustedes lo han vivido. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Darío no pudo hacer nada, pero Dios mandó a su ángel para que cerrara la boca de los leones. En esta mañana aquí está el Dios de autoridad y de poder, dispuesto a socorrerte y ayudarte, hermano, para que lo que ocurre aquí en el salón se vea en las calles, se vea en los hogares, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Bendito y alabado sea tu nombre. Más que vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Y más que vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado está. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Los leones me rodean, pero eso no lo veo. Yo sé en quién he confiado. Y se acerca más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado está. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo soy un soldado del ejército de Dios y voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Y yo soy un soldado del ejército de Dios y voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Y más que vencedor, por medio de aquel que me amó. Y yo nunca temeré si a mi lado está. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor.